Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez, soy médico internista y reumatólogo con maestría en la Universidad de Barcelona de Autoinmunidad. Actualmente me desempeño como secretario general de PANLAR y quiero darle un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Pepe Salas por su amistad, por su invitación a esta jornada. De verdad que quiero felicitarlo por su entusiasmo, por su liderazgo, por llevar ya en este momento la octava jornada de reumatología y aprovechando pues esta fecha que es tan importante para todos los pacientes, ya que durante el mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis y pues ese liderazgo es muy importante para ayudar a transmitir educación y cercanía con los pacientes. Entonces un saludo muy especial para Pepe Salas, para Investigación Médica del Atlántico. Felicitaciones a todos por el Día Mundial de la Artritis. Y quiero enviar un saludo a los otros conferencistas y también, por supuesto, a todos los participantes. Voy a hacer la presentación. Vamos a hablar de un tema de adherencia. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Importancia de la adherencia al tratamiento en época de pandemia. Es un tema muy importante porque la adherencia es uno de los principales factores que responsable de los resultados en salud. Y ya vamos a hablar un poco de esto. Yo en este momento me encuentro en Cali, acompañándolos en representación del Centro de Referencia en Osteoporosis y Reumatología. Entonces vamos a arrancar con una pregunta. Y esto lo podemos discutir un poco más ahora en la sección de preguntas. ¿Es falso o verdadero? Yo quiero que cada uno piense. La adherencia a los medicamentos orales en enfermedades crónicas es menor al 50%. ¿Estoy exagerando? ¿Esto es falso? ¿Esto es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, les cuento que esto es verdadero. Desafortunadamente, la adherencia en enfermedades crónicas en cuanto a medicamentos orales es menor al 50%, lo cual, por supuesto, es algo que no solamente es verdadero, sino que es un dato preocupante, porque esto quiere decir que más de la mitad de los pacientes no se toman adecuadamente el tratamiento y uno, pues obviamente se entiende que esta adherencia es necesaria para, para lograr el éxito del tratamiento. Entonces, repasemos un poco qué es el concepto de adherencia. La adherencia es el grado en el que la conducta de un paciente va en relación con la toma de la medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida que se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. ¿Sí? De este concepto de adherencia, esta es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud, también se desprende el concepto de cumplimiento terapéutico, que de acuerdo a la definición de ISPOR, es el grado en el que un paciente actúa de acuerdo con la dosis, la pauta posológica y el plazo prescritos. En términos, digamos, prácticos, se considera que la adherencia y el cumplimiento son igual, pero el término de adherencia es un término que ha ganado digamos, aceptación, dado que la adherencia es algo que se, se, se negocia con el paciente, se concerta con el paciente y en el cual el paciente también voluntariamente manifiesta adherirse a esas recomendaciones médicas. Mientras que por su parte cumplimiento, aunque puede ser lo mismo en la práctica, es más como algo que implicaría como obediencia, ¿ya? Y en las relaciones médico-paciente cada vez más nosotros abogamos hacia el tema de decisiones compartidas y concertar siempre con el paciente la estrategia adecuada. Dentro de este concepto de adherencia ha surgido otro concepto importante que es el tema de persistencia. Es decir, yo puedo ser adherente a las recomendaciones, yo como paciente puedo ser adherente a tomarme una pasta cada 8 horas durante 10 días, pero resulta que ya después de esos 10 días yo ya no me las quise tomar y no continué el tratamiento. Entonces, por eso es importante el concepto de persistencia, que es el que se refiere a cuánto tiempo el paciente mantuvo esa conducta, digamos, por cuánto tiempo continuó el tratamiento. Entonces, se define como el tiempo durante el cual el paciente continúa con el tratamiento, es decir, la cantidad de tiempo que transcurre desde el inicio hasta su interrupción. Para hablar de persistencia, se entiende que pueden haber unos periodos de gracia cortos entre los cuales el paciente
tarda un tiempo en hacer, digamos, la nueva prescripción, se considera un tiempo razonable de acuerdo al tratamiento, pero nunca este intervalo o este periodo de gracia puede exceder el intervalo o la dosis media para lograr el efecto terapéutico deseado. Entonces, por eso la persistencia o los periodos de gracia se evalúan diferente de acuerdo a la posología del tratamiento, ¿ya? Entonces son dos conceptos importantes, adherencia o cumplimiento y el otro la persistencia, que es el tiempo que dura el tratamiento. ¿Cuáles son los factores que se han identificado como relacionados con baja adherencia? Edades extremas, mayor o menor. Los pacientes menores probablemente porque no le dan mayor importancia al tratamiento. Los pacientes mayores probablemente por limitaciones relacionadas con la enfermedad mismo o con la edad. El empleo, pacientes que mantienen muy ocupados y con mucha carga laboral, muchas veces le dan prioridad a eso y dejan atrás sus responsabilidades personales de la salud. Muchas veces el alto nivel de ingresos, paradójicamente, el alto nivel de ingresos puede hacer que las perspectivas eh, cambien y el nivel de responsabilidad o de importancia que se le dé a la toma del tratamiento puede ser menor. También bajos niveles de ansiedad, que uno podría considerar esto como algo adverso, pero a veces el paciente que está un poquito más preocupado de la situación es el que más se toma el tratamiento y eso pues tiene cierta lógica. Por supuesto, también el temor a efectos adversos condiciona mucho el tratamiento porque cuando uno genuinamente piensa que lo que se está tomando como medicamento le va a hacer daño, pues eso va a afectar la adherencia. Lo otro son las enfermedades que son muy activas o discapacitantes porque limitan a la capacidad de la persona. Lo otro es cuando los medicamentos que se emplean para el tratamiento requieren un costo de bolsillo. Nosotros tenemos, digamos, una ventaja importante en Colombia es que nuestro sistema de salud es bastante paternalista y la mayoría de medicamentos, nosotros tenemos un costo de bolsillo bajo comparado con la región, pero aún así hay costos que siguen siendo muy altos y esto limita el cumplimiento o la adherencia al tratamiento por el costo que implica para la persona, bien sea con los copagos que toque pagar o bien sea con el acompañamiento del paciente, con el transporte. eh, Esto puede alterar negativamente la adherencia. Lo otro es la polifarmacia. Cuando un paciente toma más de 5 medicamentos, tiene mayor probabilidad de que se le olvide uno. Y el otro es la mayor duración de la enfermedad. Entre una enfermedad que dure corto, un tratamiento corto, hay mayor posibilidad que durante un tiempo se mantenga esa continuidad, mientras que si la enfermedad es larga o es una enfermedad crónica eh, no transmisible, pues como por ejemplo la artritis, pues van a haber momentos en que el paciente no quiera continuar con el tratamiento porque se aburra o porque hay efectos adversos o algún problema relacionado con la enfermedad. Por el contrario, algunos factores relacionados con la mejor adherencia se ha relacionado a la etnia caucásica, a la menor duración de la enfermedad, al grado de empatía con el médico, y esto es muy importante. Si uno logra una buena relación con el paciente, es más probable que el paciente siga las recomendaciones médicas, tiene toda la lógica. Otro aspecto muy importante, y por eso este tipo de actividades que se están realizando hoy en día, como este simposio en el que estamos asistiendo, el mayor conocimiento de la enfermedad le permite a los pacientes tener, al tener un mayor grado de conocimiento de la enfermedad, conocer cuáles pueden ser las consecuencias de la enfermedad si no se trata bien y conocer mejor el tratamiento, pues nos permite mantener una mejor adherencia. También el mayor número de visitas al médico, cuando se hace un seguimiento muy estricto, esto tiende a, digamos, a mejorar la adherencia del paciente. También cuando los tratamientos son simples, cuando hay menor polifarmacia, si yo solamente tengo que tomarme un medicamento o 2 medicamentos, es más fácil que si me tengo que tomar 10. Otro aspecto relevante es el menor costo de los medicamentos. Cuando pues no tengo dificultades económicas para adquirir el medicamento, pues esto va a ser una limitante menos. Y también la menor frecuencia. No es lo mismo un tratamiento que me tenga que tomar todos los días. Tengo 30 posibilidades al mes de que se me olvide alguna pasta versus con un medicamento que se tenga que aplicar o tomar una sola vez al mes. Y lo otro es el mayor soporte familiar. Esto es un aspecto importantísimo porque pues es habitual que uno de pronto se le olvide algo, pero si hay una persona que está cuidándolo, que está pendiente de uno, pues es una medida de soporte que nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer para mejorar adherencia? Aquí voy a enumerar algunas y luego vamos a ver en qué
en qué actividades específicas las podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, actividades educativas como por ejemplo información individualizada, eh, por medios orales, como por ejemplo las recomendaciones que da el médico, la enfermera o el farmacéutico al momento de entregar la dispensación del medicamento, las presentaciones audiovisuales que se pueden colocar en una sala de espera, las recomendaciones escritas que se le entregan a un paciente, las llamadas telefónicas de seguimiento, los emails para recordar al paciente, darle tips sobre la enfermedad y recordarle la importancia del tratamiento, las visitas domiciliarias, las sesiones educativas grupales, todo eso son actividades educativas que pueden ayudar a mejorar la adherencia. Hay otras que van un poco más allá, que son las conductuales, por ejemplo, desarrollar habilidades, por ejemplo, dar recompensa por la consecución de objetivos, asociar la actividad con una toma diaria, por ejemplo, yo aquí coloco una alarma, un recordatorio y me acuerdo que cuando voy a almorzar, entonces voy a hacer esto, me voy a tomar el medicamento y voy asociando las actividades para no olvidar de esta manera la toma del medicamento, o por ejemplo, este medicamento, siempre después de que me baño, me lo tomo y como lo que hago primero en la mañana es bañarme, entonces así no se me olvida. También podemos ir más allá, hacer un recuento de comprimidos, hacer envases con blisters, llevando calendarios de cumplimiento, pastilleros, recordatorios telefónicos, postales, correo electrónico y un seguimiento exhaustivo. Eso pues depende también de los recursos propios del soporte familiar, depende también del prestador, de la IPS, de la misma EPS, donde nos estén llevando nuestro proceso de salud. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el apoyo social y familiar. Hay programas especializados de ayuda domiciliaria, terapia familiar, apoyo, consejo familiar o simplemente grupos de apoyo, ¿sí? Otras técnicas desde el punto de vista ya más farmacéutico tiene que ver utilizar medicamentos que tengan posologías menos frecuentes, formulación de dosis con liberación controlada, o sea, cada vez se tratan de crear medicamentos que sean más fáciles de tomar. Hay muchos de los medicamentos que antes tomábamos que eran 2 o 3 veces al día y hoy con una sola pastilla es suficiente. Otra estrategia desde el punto de vista farmacéutico es combinar medicamentos. Uno de los mejores ejemplos es en el caso de los antihipertensivos. Si uno los disgrega todos, son varios medicamentos, pero muchas veces uno con una sola pastilla puede tomarse 2 medicamentos y eso ya ayuda a disminuir la polifarmacia. Y lo otro son otras estrategias que van educación dirigida al prestador el profesional sanitario, al prestador de salud, la monitorización del paciente, los recordatorios, la identificación de factores predictores como los que veíamos anteriormente y el desarrollo de fórmulas especiales. ¿En qué partes podríamos utilizar esto? Entonces, por ejemplo, hay factores relacionados como el paciente, como por ejemplo características sociodemográficas. Allí vamos a necesitar, por ejemplo, apoyo social. Cuando un paciente tiene escaso conocimiento de la enfermedad, lo que tenemos que enfocar principalmente es en eh, eh, actividades educativas que nos ayuden a mejorar ese conocimiento por parte de la enfermedad, por parte del paciente. Cuando hay desconfianza, también fomentar la educación, además de mejorar la empatía por parte del profesional de salud. Cuando hay incomprensión o olvido de las fórmulas recibidas, entonces también fortalecerlo con actividades educativas y actividades dirigidas a profesionales. Cuando hay olvido o falta de motivación, tengo que trabajarlo desde un lado del apoyo social, pero también con técnicas conductuales. Cuando hay barreras de acceso, debo trabajarlo más desde la parte de estructura del sistema de salud para disminuir todas las barreras de acceso que puedan haber. También los factores relacionados con el tratamiento desde el punto de vista apoyo social y educativo. Otras causales de incumplimiento, por ejemplo, las características de la medicación son aspectos más técnicos o aspectos relacionados con el sistema de salud, los prestadores, el asegurador. Cuando hay una complejidad del régimen, también vamos allí en técnicas, aspectos conductuales y intervenciones dirigidas a los profesionales de salud. Cuando el costo es una limitante, tenemos que pensar en programas de apoyo social o eliminar barreras de acceso económicas por parte de la EPS o del prestador. Otros factores relacionados con la enfermedad tienen que ver, si es una enfermedad crónica, tenemos que combinar todas las técnicas. Una sola no se considera suficiente. Consideramos siempre que la educativa es la más importante, pero como pueden ver, para una enfermedad crónica como por ejemplo la artritis necesitamos técnicas de apoyo técnico, conductual, educativo, de apoyo social y dirigidas al sistema de salud.
Para enfermedades poco sintomáticas tenemos que pensar más en actividades conductuales o educativas, y en otras, por ejemplo, forma de comunicación y contenido y desconfianza o poca cooperación, tenemos que trabajar más de la mano de los profesionales, del asegurador y el sistema de salud. Otros aspectos importantes tienen que ver cuando las enfermedades son crónicas o son agudas. Digamos que para todos es más fácil, digamos, cumplir con un tratamiento antibiótico que dure una semana, ¿sí? Y aún así, muchas personas ya cuando al cuarto o quinto día se sienten bien, ya se dejan de tomar los 2 últimos días porque consideran que no es necesario. Y eso, por ejemplo, solamente ayuda a incrementar el riesgo de resistencia bacteriana. Pero el problema más grande realmente es cuando es un tratamiento de enfermedad crónica para artritis. La artritis es una enfermedad crónica que no se cura, se controla muy bien, pero no se quita. Entonces, el tratamiento va a ser siempre suficiente, siempre es necesario. Uno puede tomar el metotrexate todo el tiempo, pero llega un momento en que si deja de tomarlo, la enfermedad puede reactivarse. Uno entiende como médico que al paciente se puede aburrir de tomar las pastas, por eso uno trata de buscar a través de la empatía explicar la necesidad de continuar el tratamiento o hacer ciertos negocios. Bueno, evaluemos esto, disminuyamos aquí la dosis, tratar de simplificar al máximo de lo posible el tratamiento para que el paciente pueda lograr esa remisión que queremos y mantenerla durante el tiempo. Entonces, como decía ahora, la educación del paciente es la mejor estrategia para mejorar la adherencia y los resultados en salud, pero no es la única. Recordemos que ahí es necesario también el apoyo social, las técnicas de apoyo técnico y conductuales, valga la redundancia. Y aquí vemos alguna de la importancia, o sea, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque hay dos objetivos fundamentales. Cuando no me tomo el tratamiento, la consecuencia inmediata es que puedo ponerme en riesgo la salud misma. Entonces, ¿eso cómo se llama en un contexto amplio? Eso se llama resultados en salud, ¿sí? Si yo no me tomo un tratamiento de forma adherente, tengo mayores probabilidades de no lograr el objetivo, que es controlar la enfermedad. Entonces, si yo no controlo la enfermedad, pues me voy a sentir mal, voy a tener una mala autoevaluación, voy a tener eh, mayor riesgo de complicaciones. Dentro de esas complicaciones puede haber dolor, incremento del dolor, pero también pueden haber complicaciones relacionadas con la enfermedad importantes, por ejemplo, una hospitalización, por ejemplo, otro desenlace más grande relacionado con la enfermedad. En el caso de artritis es fácil unir todos los desenlaces. Por ejemplo, sabemos que la artritis provoca inflamación en las articulaciones y provoca dolor, ¿sí? Hasta allí estamos hablando solamente de dolor e inflamación, pero también sabemos que cuando ese dolor y esa inflamación no se controla, se produce una deformidad. Y esa deformidad me limita a mí desde el punto de vista funcional y laboral. Entonces, una consecuencia directa puede ser la discapacidad que esto genera y también pueden haber otros problemas relacionados con, por ejemplo, una hospitalización. Sabemos que la artritis, cuando no se controla adecuadamente, incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, de cierta manera, el no tomarme el tratamiento para la artritis me puede poner a mí en un grupo de mayor riesgo para desarrollar, por ejemplo, un infarto del miocardio, un evento cerebrovascular, o sea, una trombosis o un derrame cerebral. Cuando no me tomo un tratamiento adecuadamente, puedo tener, por ejemplo, mayor riesgo de infección, ¿sí? Entonces, la artritis, la no adherencia es un factor que se me relaciona a mí con todos los resultados en salud. Peor control de la enfermedad y se genera un incremento en el costo para el sistema de salud. Porque claro, ese paciente que hoy no es adherente al tratamiento, por ejemplo, metotrexate, cloroquina, leflunomide, ese paciente, la enfermedad va a avanzar y va a llegar un momento en que esos tratamientos, así el paciente ya decida ponerse juicioso, dice, no, doctor, mire, yo no me la quise tomar los primeros años de la enfermedad, pero ahora sí me voy a poner juicioso. Resulta que como ya la enfermedad ha avanzado, probablemente ese mismo tratamiento no le va a servir. Entonces, ese paciente va a necesitar ya para el control de la enfermedad, por ejemplo, una terapia biológica, que es más costosa. Puede ser más efectiva, sí, pero también al ser más potente puede incrementar ciertos riesgos. Entonces, ese balance nos lleva a la necesidad de ser muy responsables con el tratamiento.
La no adherencia, entonces, peores resultados en salud y un alto costo para el sistema por mayor necesidad de costo de medicamentos, por mayor presencia de complicaciones, hospitalización, reemplazos articulares, riesgo cardiovascular, infecciones, y también por la discapacidad que genera y la pérdida laboral para el paciente, su núcleo familiar y por supuesto para la sociedad. Entonces, para dejar muy claro las consecuencias de la pobre adherencia, uno, menores resultados en salud, en términos de salud y costos para el sistema de salud, ¿vale? Entonces, como mensajes finales y abierto para la discusión y las preguntas, podemos decir que la falta de adherencia es un problema mundial que trae dos consecuencias grandes. Uno, disminución de resultados en salud y mayores costos para el sistema. Dos, es un proceso influenciado por factores relacionados con el paciente, los medicamentos, la enfermedad y el profesional de salud. No existe una sola estrategia ideal para mejorar la adherencia. Por tanto, es necesario analizar las causas y complementar las actividades. Cuarto, se requiere un enfoque multidisciplinario que implique a profesionales de salud, investigadores, administradores, pacientes e industria farmacéutica. Y por último, la educación al paciente es fundamental para lograr los mejores resultados en salud, aunque, como lo decía hace un rato, no es la única estrategia a la cual debemos apuntarle. Tenemos apoyo social, tenemos que evaluar necesidades relacionadas con el sistema de salud, evaluar técnicas conductuales y otras actividades relacionadas para mejorar la adherencia entre todos. Así que muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas. Y nuevamente muchas gracias a todos por su participación y al doctor Salas por su liderazgo y entusiasmo con estas actividades en el Día Mundial de la Artritis. Muchas gracias.